Muy buenas noches para todos, siendo las 7:30 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Presupuesto. Secretario, favor llamar la lista y verificar el quórum. Sí, señor presidente, honorables diputadas, honorables diputados, muy buenas noches. Llamado lista y verificación del quórum, integrantes Comisión de Presupuesto. Beltrán Amortegui, Juan Guillermo. Presente, secretario. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Presente. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Presente. Morato Ortiz, Julio César. Presente. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Presente. Señor presidente, le informo, en este momento se encuentran presentes 5 honorables diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental. Tenemos quórum decisorio y deliberatorio. Gracias, secretario. Agradecemos a los presentes hacer silencio. Secretario, favor da lectura al orden del día para someterlo a consideración. Sí, señor presidente, orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental del Tolima para el día de hoy, miércoles 28 de mayo de 2025. Primero, llamado lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, proyecto de ordenanza para primer debate. Proyecto de ordenanza número 08 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Cuarto, proposiciones y varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Honorables diputados, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración. ¿Lo aprueban? Sí, aprobado, secretario. Siguiente punto, secretario. Señor presidente, siguiente lectura de correspondencia sin correspondencia sobre la mesa. Siguiente punto. Tercero, proyecto de ordenanza para primer debate, proyecto de ordenanza número 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Entonces vamos a darle trámite en primer debate a este proyecto de ordenanza. Secretario, favor, vamos a someter a consideración la proposición
favor leer, vamos a hacer una proposición y es, en vista de que el articulado son más de 10 artículos y están en los correos, los hemos venido debatiendo durante más de 20 días, vamos a omitir la lectura de los más de 700 artículos que tiene este proyecto de ordenanza. Asimismo, como hay modificaciones en casi todos los proyectos y se han hecho las respectivas socializaciones, vamos a leer las modificaciones solamente de los artículos que los diputados de la comisión tengan alguna duda de cómo quedaron. Entonces se pone en consideración la proposición, secretario. Señor presidente, honorables diputados, votación nominal para la proposición de no lectura del articulado, lo mismo que no lectura de las modificaciones, salvo donde existan dudas de los diputados integrantes de esta comisión. Honorables diputados, votación nominal, Beltrán Amortegui, Juan Guillermo. Positivo. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Positivo. Morato Ortiz, Julio César. Positivo. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Positivo. Señor presidente, 5 votos positivos para la proposición realizada por usted. Gracias, secretario. Entonces, secretario, a favor de la lectura al título de la ordenanza y a la proposición final para someterla a consideración. Sí, señor presidente, informe de ponencia para primer debate en Comisión de Hacienda del proyecto de ordenanza número 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Proposición final, conforme a lo expuesto anteriormente, consideramos viable el presente proyecto de ordenanza y por lo tanto se rinde informe positivo al mismo, para lo cual realizamos la siguiente proposición desde el primer debate en Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental del Tolima al proyecto de ordenanza número 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Atentamente, Felipe Andrés Ferro Lozano, Yesid Esteban Duarte Mesa y Juan Guillermo Beltrán Amortegui, diputados ponentes. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia. Voto nominal para la proposición, secretario. Sí, señor presidente, honorables diputados, votación nominal para la aprobación de la proposición final del informe de ponencia. Beltrán Amortegui, Juan Guillermo. Positivo. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Positivo. Morato Ortiz, Julio César. Positivo. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Negativo. Señor presidente, 4 votos positivos, 1 voto negativo. Sí, aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia. En este punto se abre el debate. Sigue abierto el debate. Los diputados, diputado Esteban Duarte. Sí, presidente, gracias. Una inquietud muy breve. En el artículo 28, donde se habla de declaración y pago, vemos nosotros en la ponencia que está el texto de la asamblea y aparece luego el texto corregido, si me están siguiendo de pronto los amigos de la secretaría. Y lo que se hace es que se elimina en donde dice al final, de acuerdo con lo establecido en el artículo 340 de la ley 1819 de 2016. La pregunta es si no establecieron una ley que tenga mayor vigencia para la implementación de ese artículo. Y así también hay otros artículos en la ponencia, por ejemplo el parágrafo 3 del artículo, esto es otra pregunta, del artículo 32, en donde aparece texto de la asamblea y dice texto corregido. Sin embargo, en ese parágrafo 3 del artículo 32 y así también en otros artículos no hay nada en el texto corregido. Es decir, si en la ponencia solamente queda que se elimina ese parágrafo o que se elimina ese artículo. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, para ir avanzando en los temas, secretario, hablemos puntualmente del artículo entonces 28 para saber si lo dejamos así o va a haber alguna propuesta de modificación. Bueno, muchas gracias, presidente. En el artículo 28 como tal, nosotros quitamos de allí la normatividad, porque fue lo que hemos en otras ocasiones socializado. Si bien es cierto, tenemos unas reglas generales y el fundamento legal
de tal cuando está el encabezado de la renta del vehículo automotores como tal. Sí, cuando inicia, ahí dice cuál es el fundamento legal que nosotros nos basamos y es el que nos sirve para el resto de artículos de todo lo que respecta de la renta de vehículos automotores. Y en el otro fue que, diputado, quitamos el parágrafo, pero está todo subrayado y quedó en blanco. ¿Se acuerda? Porque se repetían como tal con el quinto. Gracias, presidente. Claro que sí, diputado Esteban Duarte. ¿Va entonces a hacer alguna proposición o modificamos o lo dejamos tal cual como quedó en la ponencia? No, no, señor, era una inquietud. Y también en la sesión que tuvimos anterior, pues el diputado Brian hablaba acerca del artículo 178. Yo creo que sería bueno saber la posición de gobierno respecto a la observación que él hizo, en virtud a que lo ideal sería procurar ajustar, continuar con la perfección de este proyecto de ordenanza para que ya cuando se diera el debate en plenaria, pues fuera más expedito, hubiera mayor celeridad en el mismo. Por ejemplo, nosotros que lo estuvimos revisando, pues hay temas de netamente ortografía, se repiten palabras y demás, pero pues eso podría, digamos, ya en plenaria corregirse. Gracias, presidente. Claro que sí, secretario. Sí, diputado, como tal nos acogemos a la observación, yo creo, como tal, para que quede la palabra sus adiciones como tal. ¿Listo? Pero entonces, diputado, ¿hay algunas correcciones para hacer una vez para dejarlas como proposición de modificación? Adiciones y modificaciones. Sí, adiciones. Bueno, Sus adiciones y modificaciones. diputado Jaime Tocora. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra, presidente. Acá. Pues contarle a la ciudadanía que hemos venido haciendo un ejercicio en el marco de las sesiones extraordinarias, para las cuales también citamos un control político, pero entendiendo la premura, la posibilidad también de generar esta discusión de manera mucho más amplia, más profunda y sobre todo la optimización del tiempo en clave de poder abordar de manera mucho más expedita una discusión que nos propuso el gobierno departamental en la actualización del Estatuto de Rentas para el Departamento del Tolima. Decirles que en esa discusión de 780 artículos, en la capacidad de la construcción, la implementación de 71 artículos nuevos que justamente pasamos de tener 709, o es la intención de este proyecto de ordenanza, 709 artículos en el anterior estatuto, y con esta actualización se pasa alrededor de 780 artículos que van en clave justamente de poder armonizar, construir, implementar y poder organizar las rentas del departamento del Tolima de una manera mucho más expedita. Hay algunas dudas que lastimosamente, por más que el tiempo y las discusiones que acá se fueron presentando no se subsanaron, o por lo menos aún siguen, digamos, generando una preocupación latente en mi curul, y por lo tanto, digamos, nuestro voto negativo, y por eso argumento que todo lo relacionado con dicha ordenanza que contemple y que conlleve la votación para cada uno de los artículos o en bloque va a ser negativo. Avanzamos y estamos de acuerdo en algunos elementos que son importantes que están encabezados, que están, digamos, que hacen parte de la génesis de la ordenanza, los cuales están en la justificación dentro de la misma, y es lo que encontramos en la ponencia, es alcanzar una mayor calidad tributaria en el departamento del Tolima, esto en clave también de poder modernizar los ingresos del departamento del Tolima, las formas, la progresividad en la cual se vienen corrigiendo ciertas, digamos, particularidades que en otrora se tenían con el tema de la capacidad de poder llegar a los múltiples espacios que se requieren generar tributo en el departamento, el de fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión, que es algo fundamental y es algo que le reconocemos que usted y el gobierno departamental, señor secretario de Hacienda, vienen también buscando con esta iniciativa, y es dar la posibilidad de que por medio de esta figura se adopten las medidas que sean transversales para que el sistema tributario del departamento del Tolima tenga una mayor calidad y cantidad de recursos. Eso es importante, buscar a ver cómo las personas que tienen la forma y que lastimosamente evaden impuestos en el departamento del Tolima, pues ya hagan parte, digamos, de los recursos que va a recibir el departamento del Tolima. Se habla también de ordenar de acuerdo con el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas.
Pero finalmente, y el tema de implementar las unidades de valor tributario, que es supremamente importante. Acá es también, creo yo, una orientación muy seguramente por parte del gobierno nacional en clave de poder tener un mismo lenguaje y poder entender, digamos, el Estado-nación desde una forma, digamos, mucho más tangible, más fácil, más próxima también, para que desde el Ministerio de Hacienda y a su vez, digamos, las diferentes secretarías de Hacienda departamentales tengan unas sinergias a la hora de poder plantear presupuestalmente y buscar y entender cómo están organizados los estatutos, los tributos, perdón, en cada uno de sus territorios, pero digamos, a mí me siguen generando ruido algunos elementos que lastimosamente no pudimos solventarlos. ¿Y por qué no los pudimos solventar? Porque no llegaron las respuestas que nosotros hemos solicitado acá, no desde hoy, ni desde ayer, ni desde la semana pasada, sino justamente desde el día que se citaron las sesiones extraordinarias y cuando se hace la apertura de las mismas. Esas iban en clave de que, uno, se pudiese garantizar en su momento pedíamos un concepto, después entendemos que el concepto no lo puede dar el ministerio, digamos, acá esta asamblea se ha pedido conceptos para otras cosas del gobierno nacional, a otros ministerios, pero para esto no se solicita. Entendemos que no se hizo por medio, digamos, de la asamblea ni tampoco del gobierno departamental, pero sí por lo menos atender cada una de las observaciones que hacía el gobierno nacional. Entendemos que dentro de la ponencia muy seguramente hay varios elementos que están ahí inmersos, pero sí era importante un documento expedito justamente con las 26 observaciones, si no estoy mal, que su merced nos ha dicho, secretario de Hacienda, de las cuales adoptaron alrededor de un 80%, pero que no quedan más de cifras, digamos, argumentos que son importantes obviamente, pero que van en relación justamente con el beneficio de la duda, que también imparto que genera también la posibilidad de pensar distinto y que, digamos, respetamos su punto de vista, pero el documento que es como la letra escrita es lo que hoy en día no recae sobre nuestras manos. Entonces, al no tenerlo, digamos, sí me genera esa duda, que es el primer elemento el cual repetimos de manera sistemática, pues porque para nosotros es muy importante. Segundo elemento que para nosotros también es clave es mirar a ver cómo se podría también dejar una claridad de que no se iba a llegar a generar, crear, fortalecer ningún nuevo tributo para la carga tributaria que le pueda llegar a generar, valga la redundancia, a la ciudadanía, que acá las ciudadanías entiendan de que no se va a generar ni un nuevo tributo o recaudo, que no se va a incrementar, y pues eso no nos lo han entregado de manera expedita. Por el contrario, yo creo que sí se aumenta y se ha evidenciado en varios de las presentaciones que ustedes nos han hecho, y frente a esto yo sí tengo, digamos, algunas dudas y sobre todo distanciamientos, ya que vemos que lo que se tendría que haber buscado era poder generar esa serie de necesidades y sobre todo del pago dentro de las mismas, dentro de los estándares más básicos, pero yo creo que se optaron fue por buscar los más altos dentro de lo que permite la ley, y pues eso va a impactar de manera significativa a uno de los departamentos con más pobreza multidimensional que tiene el país, y paradójicamente estando en el centro del mismo. Dentro de esto me generan ruido, dentro de la misma justificación, aumentar el recaudo del tributo en estampillas, como lo dice, digamos, la ponencia, dice con la propuesta de nivelación de la carga tributaria para algunas de las estampillas en diferentes modalidades de contratos, se pretende aplicar un porcentaje similar e igual de aplicación que mejora los ingresos en 2.322 millones para el año 2025 en las modalidades de contrato de asesoría, concesión y consultoría, suministros y órdenes de compra. Entonces es ahí donde uno empieza, digamos, a concebir de que sí va a haber y va a generarse esa serie de cargas más hacia la ciudadanía, o bueno, a los actores que acá se hablan, como lo son los contratistas, las concesiones y las consultorías, suministros y órdenes de compra, y frente a eso pues sí queríamos tener un poco más de claridades al respecto. Entonces acá hay dos elementos. Se ha subsanado por parte suya, nos ha comentado, señor secretario de Hacienda, lo relacionado con lo que acá discutimos hasta, digamos, la saciedad con el tema de la estampilla Procultura, con dos sectores supremamente importantes como lo son la Academia de Historia del Departamento del Tolima y a su vez el Museo de Arte del Tolima. Su merced nos cuenta que ya, digamos, se recoge la observación que hace la Asamblea Departamental y se materializa. Sin embargo, sí me parece que no entiendo al fin cómo queda claro esta acción. ¿Se mantiene el 10% o no? Y si se mantiene, ¿por qué nos decían que como se estaba haciendo era irregular? O una de dos, o vamos a seguir haciendo lo que era irregular, o estaban equivocados ustedes. Y si se equivocaron en ese momento, pues muy seguramente se han equivocado en otras cosas dentro de esta misma ordenanza, y pues frente a la duda es mejor la abstención. Entonces, esos son partes, digamos, de los elementos.
que me conllevan hoy en día a tener un voto negativo frente a una ordenanza que se ha discutido, que se ha debatido, que se han entregado varias observaciones, que se han mostrado diferentes puntos de vista, los cuales respetamos, que acá dentro de la misma asamblea departamental diferentes compañeros y compañeras han dado aportes supremamente importantes y nosotros hemos querido también recoger varios de los mismos, pero que dentro de la discusión también hoy en día siguen generando algunas dudas por parte nuestra, y es justamente esas las que hoy acabamos de evidenciar y las que hemos expresado desde el primer día de erradicación de dicha ordenanza. Así bien, señor presidente, es solamente dejar claridad de por qué nuestro voto es negativo con todo lo relacionado con la ordenanza 08 en el marco de las sesiones extraordinarias, la cual busca generar la cual se denomina por medio del cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Secretario, entonces para abordar estos temas que dice el diputado Jaime Tocora, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Las observaciones que nos hizo el Ministerio de Hacienda a nuestro departamento del Tolima hace parte como anexo de este proyecto de ordenanza como tal. Nosotros lo anexamos como tal a este documento. Y lo otro es que el Ministerio de Hacienda no nos va a certificar y no nos certifica como tal un documento de ello. Eso, lo que hace el Ministerio es darnos unas observaciones respecto al documento que nosotros presentemos, que fue lo que nosotros realizamos, y ese documento inclusive, nosotros esa petición lo hicimos desde el año pasado, a final de año, y llegó, ya sabemos todos, a principio de este mes, y por eso fue que nosotros comenzamos a trabajar como tal y ajustar tal cual las observaciones que tenía el Ministerio de Hacienda como tal. Por ejemplo, unas observaciones de esas que creo que es muy sustancial era que nosotros allí habíamos colocado como tal los diferentes descuentos a diferentes impuestos. Y la observación del Ministerio dijo, no señor, en el estatuto no puede ir ello, porque esa es una decisión temporal que pueden asumir las asambleas o en su momento también lo bajó a las entidades territoriales, municipios, y como tal, porque si lo dejamos en el estatuto de rentas es como si se dejara a perpetuidad. Muchos de los estatutos de rentas como nosotros le presentamos, incluso hay estatutos de rentas de principio de esta década. ¿Sí? Entonces por eso yo creo que el Ministerio fue muy enfático y muy claro en ello. Lo otro, diputado, todo lo que refiere a lo que es la estampilla Procultura, nosotros nos reunimos con Jurídica, porque nosotros pues teníamos una concepción como tal, pero nos damos cuenta en la redacción del articulado, en el numeral 3, 3.1 y 3.2, donde hablamos tanto de la Academia de Historia del Tolima y el Museo de Arte, se estableció como tal y la manera que encontramos legal como tal era que tiene que ir amarrado al plan de desarrollo como una inversión. Y así quedó como tal en el artículo, exactamente ya les voy a decir, en el artículo 199, que fue lo que nosotros aquí como tal le explicamos. Lo otro también es que como tal el concepto de jurídica pues va o se presenta siempre un proyecto de ordenanza, no hay ningún proyecto de ordenanza que no lleve como tal la revisión y el visto bueno de la directora jurídica de nuestro departamento del Tolima, en el cual con este visto bueno pues da fe de que revisó como tal el documento para que la señora gobernadora pueda firmar como tal este documento para ser presentado ante la honorable asamblea. Entonces creo que eso es muy importante también, de que nuestra dirección jurídica y que nuestros documentos pues vienen soportados con esa legalidad o esa revisión que tienen ellos. Asimismo, todos y cada uno de las estampillas que hemos presentado son base de muchas ordenanzas o algunas ordenanzas que ya tenemos autorizadas y aprobadas en el departamento del Tolima, en el cual nosotros, en este documento, si ustedes pueden observar,
no hemos creado ningún tipo de tributo, ninguna estampilla nueva para el departamento del Tolima, que no sea parte, primero que todo, de una ley que esté soportada por la normatividad, y segundo, que no haga parte de una ordenanza aprobada y autorizada por la Asamblea Departamental, presidente. Muchas gracias. Sí, haciendo claridad precisamente y leyendo en cómo quedó el artículo 199, el numeral 3, inicialmente solamente decía 3, fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural. ¿Cómo quedó ahora? Quedó 3, se agregó el 3.1, un 10% para los proyectos de inversión Museo de Arte del Tolima, los cuales serán ejecutados por la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Tolima en el marco del Plan de Desarrollo Departamental. 3.2, del recaudo de la estampilla Procultura será destinado un 30% a proyectos de inversión para la Academia de Historia del Tolima, derivado del 1% de la tarifa que grava los contratos de obra pública de los que trata el artículo siguiente, los cuales serán ejecutados por la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Tolima en el marco del Plan de Desarrollo Departamental. Entonces se agregó y se acogió la solicitud hecha por la Duma Departamental. Aprovechamos para saludar a los diputados que no hacen parte de la comisión, pero que nos acompañan, la diputada Carolina Mora, el diputado Carlos Reyes y el diputado Mauricio Ortiz. Tiene la palabra el diputado Julio Morato. Gracias, presidente. Referente secretario del artículo 342, donde habla de la participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de los licores destilados, en el segundo párrafo habla que a su vez el departamento del Tolima podrá ejercer el monopolio. Ahí yo creo que esa palabra podrá debía suprimirse y deberíamos poner la palabra ejercerá, ya que el fallo de la Corte Constitucional es imperativo en este sentido. Referente a ese artículo. Ahora, referente al tema de que tocábamos del tema del impuesto de registro, quisiera saber, secretario, si quedó estipulado la exoneración de impuesto de registro para vivienda de interés social y para todos los procesos resultados de la aplicación de la ley de la reforma agraria, ya que la reforma agraria habla que títulos se pueden otorgar la exoneración del 100% del impuesto de registro y otros gravámenes en escrituras públicas y actos administrativos que formalicen títulos de propiedad rurales, a través de los cuales se otorgue la propiedad como parte de la formalización de predios rurales. Esa pregunta, secretario, para saber si quedó incorporado este tema. Gracias. Adelante, secretario. Diputado, respecto al artículo 342 como tal de nuestro estatuto, esta palabra podrá como tal, nosotros lo que hicimos fue acogernos a la normatividad 1816 y allí dice podrán, sí, pero fue que colocamos nosotros el podrá, ¿sí me hago comprender? Tal cual, o sea, lo cogimos de la norma y la norma lo llevó, nosotros lo trajimos como tal a nuestro estatuto. Sin embargo, pues, su merced me dijo, ¿qué terminología utilizar? Ejercerá. Ejercerá. No, ejercerán. El departamento del Tolima ejercerá el monopolio. Y No, no, El no. segundo párrafo. En el segundo, párrafo, Felipe. pues sí. Sí, podrá ejercer. En cambio, podrá ejercer, ejercerá, que es lo mismo. Entonces, segundo. Ejercerá. Podrá ejercer es lo mismo, ejercerá. Si no simplificarlo, Claro, porque el fallo de la secretario, Corte… es un cambio de forma. Lo importante es que el verbo no afecte a lo que ustedes están diciendo para poder la idea es someter a consideración la proposición en el artículo 342 en el segundo párrafo, antes del parágrafo, dice: a su vez el departamento del Tolima podrá ejercer el monopolio sobre la producción de licores de forma indirecta.
La proposición es que quede, a su vez el departamento del Tolima ejercerá el monopolio. Entonces se pone en consideración la proposición del diputado Julio Morato. Voto nominal, secretario. Sí, señor presidente, honorables diputados, votación nominal. Beltrán Amortegui, Juan Guillermo. Positivo. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Positivo. Morato Ortiz, Julio César. Positivo. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Negativo. Señor presidente, 4 votos positivos, un voto negativo. Ha sido aprobada la proposición, por lo cual se hará la respectiva modificación para el debate en plenaria, segundo debate. Sigue abierto el debate. Y la otra respuesta, secretario del diputado Julio Morato, por favor. Diputado, ¿me puede hacer favor nuevamente de orientarme en qué artículos que me está usted orientando? Es que referente al tema de impuesto de registro, pues no me acuerdo realmente el artículo, pero sí somos conocedores de que la reforma agraria hace una exoneración a un tema de impuestos de registro para la titulación de los predios, ¿no? ¿Usted tiene el artículo, Carlos? Mismo tema, diputado Carlos Reyes. Sí, no, es que si en ese artículo, en la ordenanza está estipulado, pues acogerse a la ley de la reforma agraria, ¿no? Presidente. Diputado Juan Guillermo Beltrán, sobre el mismo tema del diputado Julio Morato. Es que debe ser lo mismo, secretario. Nosotros, para poder entregar unas viviendas gratis, aquí nos demoramos haciendo un trámite en la gobernación, en el impuesto de registro, y le estoy hablando del año pasado, para poderlos exonerar. Aquí nos exoneraron, pero después de que nosotros, junto con el Ministerio de Vivienda, creo que certificó el ministerio que era una donación, y así se pudo, si no estoy mal, cierto, secretario, y así se pudo para las 134 viviendas gratis que entregamos y los exoneramos del impuesto de registro. No sé la norma que habla el diputado Reyes cómo lo establece. Presidente. Diputado Julio Morato No, y es después que, diputado digamos, la Carlos legislación Reyes. colombiana respecto a eso con la reforma agraria habla que el impuesto de registro en la reforma agraria está relacionado con la formalización de títulos de propiedad y adquisición de tierras, y con esta exoneración se busca facilitar el acceso a la propiedad de los beneficiarios de programas de la reforma agraria, especialmente a campesinos, indígenas y grupos étnicos. Ya habla sobre la formación de títulos de la Agencia Nacional de Tierra, los beneficios y el proceso. Es si este estatuto de rentas contempló la ley de la reforma agraria. Respóndale, secretario, y después damos la palabra. Diputado Carlos Reyes. Señor presidente, se me hace raro lo que usted dice, honorable diputado, porque es que hace como en el periodo antepasado se hizo una ordenanza para aplicar la ley 9 del 89. No, estoy hablando, la ley 9 del 89 no tiene nada que ver, tiene que ver con la vivienda de interés social. La ley 9 del 89 estipula, inclusive yo cada rato le pido al secretario que me certifique eso para poderlo llevar para que la gente se beneficie de eso. Y yo hice la ordenanza, y la ordenanza está en el departamento de Tolima, donde se exonera del impuesto de registro la vivienda de interés social. Ley 9 del 89. En este momento no me acuerdo el artículo, pero se lo busco y para la plenaria se lo traigo. Y segundo, como lo leyó el honorable diputado Julio Morato, todos los actos resultantes de la reforma agraria, también por la ley reciente de la reforma agraria, están exonerados de impuesto de registro, que es lo único que podemos hacer nosotros aquí. Muchas gracias, señor presidente. Secretario.
Muchísimas gracias, presidente. En la ponencia, en el artículo 68, actos o providencias que no generan impuesto de registro son los siguientes. Les voy a leer textualmente lo que dice. No generan el impuesto de registro la inscripción y cancelación de aquellos actos o providencias judiciales y administrativas que por mandato legal deban ser remitidas por el funcionario competente para su registro, cuando no incorporan un derecho apreciable pecuniariamente a favor de una o varias personas, tales como las medidas cautelares, la contribución de valorización, la admisión o concordato, la comunicación declaratoria de quiebra o de liquidación obligatoria, y las prohibiciones judiciales. Tampoco genera impuesto a la inscripción y la cancelación de oferta formal para el saneamiento automático de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Igualmente, no generan el impuesto de registro los actos, contratos o negocios jurídicos que se realicen entre entidades públicas o aquellas mediante los cuales la nación, los departamentos o municipios cedan a título gratuito bienes inmuebles a particulares. Tampoco genera el impuesto de registro el 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico, o la proporción del capital suscrito o capital social que corresponda a las entidades públicas cuando concurran entidades públicas y particulares. Tampoco generan impuesto los actos como los títulos, sentencias judiciales, contratos o escrituras públicas a través de los cuales se formalice la propiedad rural a través de trámites judiciales o notariales en ejecución de los programas adelantados por la Agencia Nacional de Tierras como tal para el Estado colombiano, y efectivamente pues nosotros no somos ajenos a ellos, y del INCODER. En el departamento del Tolima, para tal efecto, se deberá presentar la certificación expedida por la Agencia de Tierras, Nacional de Tierras y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, o quien haga a sus veces, en la que conste que interesados y predios correspondientes están dentro de los programas de formalización de esta entidad. Parágrafo. En los casos de los predios que en el inciso anterior, con títulos de propiedad no registrados de manera oportuna ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y que vayan a surtir dicha inscripción dentro de los procesos adelantados por la Agencia Nacional de Tierras, no se cobrarán los intereses moratorios previstos en el artículo 231 de la Ley 223 de 1995 o norma que regule el asunto por la extemporaneidad en el registro. Se incluyen aquí los procesos que fueron adelantados por el programa de formalización de la propiedad rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de los planes o procesos desarrollados por el INCODER. Entonces creo que así el artículo es muy claro y cabe todo lo que las observaciones o sugerencias que tienen los diputados. Gracias, secretario. 68 del estatuto, y no tuvo modificaciones, ese artículo no tuvo ninguna modificación. Sigue abierto el debate. Diputada Carolina Mora. Gracias, señor presidente de la Comisión de Hacienda Departamental. La verdad, qué bueno poder participar hoy aquí de la mano de este equipo de trabajo y de los honorables diputados que conforman esta comisión. Quisiera hacer algunas apreciaciones generales, secretario, y unas recomendaciones para que, a bien si las pueden tener en cuenta en comisión o ustedes definen si se puede hacer en plenaria, resaltando y agradeciendo de antemano los ajustes realizados a los diferentes artículos conforme a la socialización que se llevó a cabo en las mesas. Muy contenta de ver que otra vez tenemos el apoyo para lo que tiene que ver con el Museo de Arte, lo que tiene que ver con la Academia de Historia, porque sabemos que esta es una manera de preservar nuestra cultura y nuestra tradición en el departamento del Tolima. Y asimismo el tema de fiscalización, que era algo que pues era un llamado que nos hacían varios miembros de diferentes entidades a nivel del departamento, y pues de esto se trata precisamente este escenario de la Asamblea Departamental, para poder de manera respetuosa y en los tiempos hacer los ajustes pertinentes. Hay una inquietud que tengo, secretario, con el artículo 66 que corresponde a las tarifas de impuesto de registro, ¿sí?
Aquí en este artículo lo hablábamos en alguna ocasión y es que se encabeza todo basado en las microempresas y allí sería importante hacer el ajuste de que es grandes, medianas y pequeñas empresas. Yo tenía la inquietud porque solamente digamos que nos amparamos en el decreto 957 del 2019, donde establece los, digamos, incrementos y los cobros a realizar para los registros dependiendo el tamaño de la empresa. Sin embargo, en todo el articulado queda como si fuera enfocado solo a microempresas. Entonces, se hacía una sugerencia al gobierno departamental que se dejara grandes y medianas empresas, este es el porcentaje de la relación, pequeñas empresas, este es el porcentaje, para que quede claridad dentro del documento, secretario, porque creo que yo misma le consultaba esa inquietud frente a ese artículo. Todo está enmarcado como si fuéramos a hacer un ajuste solamente para las microempresas. Y usted me explicaba que había una clasificación de grandes y medianas empresas, el primer cuadro que está en el artículo, y medianas y pequeñas empresas en el otro artículo. Cada parágrafo trae una designación, pero no se hace la aclaración. Ahora, una pregunta en este punto para la comisión, y es que se sigue cobrando el 1%, ¿cierto? En el parágrafo 1, cuando pues obviamente revisamos la norma en la que ustedes se basan, que es el decreto 957 de 2019, y no establece un cobro alguno en ese sentido. Entonces dice, el artículo dice, ámbito salvo en lo dispuesto en los parágrafos de este artículo, el presente capítulo se aplicará para micros, pequeñas y grandes empresas, sería una opción, el 66, ¿sí? Está leyendo el parágrafo 1 del artículo 66. Sí. Ese no tuvo modificación. Sí, ahí lo que se sugiere, señor presidente, es que solamente aplica para microempresas y se debe hacer la aclaración de que los ítems mencionados, uno, es para grandes y medianas empresas y para microempresas. Son dos cuadros los que vienen en este artículo. ¿Sí los estamos viendo en la relación? Porque así lo establece el decreto, en el decreto 957 de 2019 establece la clasificación, pero aquí estamos dejando como si todo fuera para las micro, o sea, como si todo el articulado fuera enfocado a cobrar el impuesto de registro para microempresas. O sea, es una claridad. Sí, o sea, diputada, en el parágrafo 1, en el numeral 1, es el que está al que te refieres, sí, señor. Y dice actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujeto a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos, el 1%, ¿sí? Arriba dice parágrafo 1, las tarifas del impuesto de registro departamental para las microempresas definidas en el decreto 957 de 2019 o aquellos que lo modifiquen quedarán de la siguiente manera. Lo que sugiere la diputada es que diga las tarifas del impuesto de registro departamental para grandes empresas, medianas empresas y microempresas. Sí, sí, presidente, es hacer una aclaración en lo siguiente. Resulta que el secretario siempre nos ha dicho que él se basa en la normatividad nacional, entonces que le dé el ámbito de aplicación conforme a cómo está en el decreto nacional. El decreto de 957 establece la medida para grandes, medianas y microempresas. Pequeñas y microempresas. Microempresas. Presidente. Diputado Juan Guillermo. Lo que le entiendo, a ver si logro cogerla, es el decreto 957 establece una clasificación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Clasificó a todas ellas de acuerdo, basándose en los ingresos por actividades ordinarias. Sí, señor. Y en el artículo nos quedó solo microempresas. ¿Sí es así? Sí, Ya. es agregar Ya. grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Es lo que sugiere la diputada Carolina, ¿sí? Sí, presidente, lo que pasa es que hablan de unas tarifas en el artículo 66 dice las tarifas serán las siguientes, pero no dice a quién le aplican estos primeros porcentajes. Y en el parágrafo 1 dice, las tarifas de las microempresas en este decreto serán aquellas que modifiquen o den el cambio al ámbito de aplicación que hay ahí, porque no coincide.
¿sí? Esa es una sugerencia. Y en ese mismo parágrafo, presidente… Pero bueno, definamos este primero, diputada. Secretario, Secretario, de acuerdo con, es un tema más de forma, diría yo. es más de forma y no tiene… Sí, ojo Sí. que aquí se me pueden ir. Ven, diputada, tú me hablas del decreto 957. ¿Qué establece tarifas para grandes empresas? Porque en el articulado no lo encuentro. No, perdón, Sí. secretario. No sé, o no sé. Secretario. Sí, Daniel. Con la venia del presidente, mire. Lo que la diputada está estableciendo, según lo que entendimos, es que en el parágrafo 1 del artículo 66, las tarifas de impuesto de registro departamental para las microempresas definidas en el decreto 957 o aquellas que lo modifiquen quedarán de la siguiente manera. Sí, ¿Qué está diciendo ella? El decreto 957 106. es un decreto que hace una clasificación de las empresas por micro, pequeño, grande, mediana, de acuerdo a los ingresos. Entonces, ahí lo estamos limitando solo a las microempresas y es dejarlo para todas, como lo establece el decreto. Sí me dice, eso es lo que quiere decir la diputada o así lo entendí yo. Mira, tenemos en el artículo como tal, artículo 66, se establecen las tarifas general, o sea, las grandes y medianas empresas, ¿cierto? Plum. Luego vamos al parágrafo 1 y habla de las tarifas para las microempresas, que difiere. ¿Por qué? Porque tenemos primero el 1%, luego el 0,6%, ¿sí ve? Y luego el 0,2% como tal, para microempresas. Y luego sigue todo lo que es del programa de la escalera de la formalidad, que son aquellas personas naturales jurídicas que de la informalidad van a pasar a la formalidad, y también está allí las tarifas como tal. ¿Sí me hago entender? O sea, hay un primer cuadro, ¿sí? Iniciando el artículo 66, ¿cierto? Allí entran como tal, todas las empresas entrarían, pero después en el parágrafo, tal cual como dice la ley, dice, ojo, las tarifas del impuesto de registro departamental para las microempresas, las tarifas serán estas, ¿sí? Que no son las mismas del cuadro que están arriba, cuando iniciamos. Entonces, esas son grandes y medianas, luego sigue las micros y luego sigue el programa de la escalera empresarial. por eso, secretario, Sí. tú dices que el parágrafo, el inicio del capítulo son grandes y medianas, pero ahí no está la claridad. Diputada, haciendo una claridad, acá me están diciendo, la ley 223 del 95, que es la que se está basando esto, pues quedó mal hecha porque el artículo 230 en el parágrafo dice textualmente, para las microempresas definidas en el decreto 957 de 2019 o aquellos que lo modifiquen, las asambleas departamentales de los gobernadores fijarán las tarifas de acuerdo a la siguiente clasificación. O sea, el error está en la ley porque lo pone así la ley, no es que se haya modificado ni haya un error de parte de lo que es la ponencia, sino que la ley no fue explícita y no puso grandes, medianas y pequeñas, que es diferente. O sea, citándose en lo mismo, quedó como microempresas en la ley. Ese es el tema que hay. Presidente, hay una aclaración, es que dentro del mismo decreto 957 de 2019 está el artículo 2.2.1.13.1.2, donde hay un ámbito de aplicación y dice así, dice, salvo en lo dispuesto en los parágrafos de este artículo, el presente capítulo se aplicará a toda clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, a lo que me refiero es, dejémoslo dentro del ámbito de aplicación que refiere el decreto para que se quede la claridad de que no estamos haciendo un tema de registro a lo que tiene que ver con las micro. Es un tema de ajuste para claridad de los contribuyentes al momento de hacer la revisión de las mismas, de forma, ¿no? De forma, y también la inquietud ahí, ya lo dejo a consideración, digamos que de la comisión o de gobierno, se sigue colocando un porcentaje del 1% dentro del mismo parágrafo que no está en el decreto, secretario. Entonces dice así, dice,
actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos, el 1%. Entonces, este porcentaje no está tampoco en el mismo decreto de la ley, del decreto 957-2019. Ahí mi pregunta es, ¿con base en qué estamos colocando este porcentaje para hacer este respectivo cobro? Eso en cuanto a ese artículo, presidente. Gracias, diputada. ¿El diputado Carlos Ruiz va a decir algo? Diputado. Señor presidente, yo lo que entiendo de esto es que el marco general es que a las empresas grandes y medianas tienen una tributación y en este decreto hay una excepcionalidad para las pequeñas empresas y las microempresas. Esa excepcionalidad es la que está reflejando el Estatuto de Renta. Si le cambiamos y le ponemos esa excepcionalidad a las grandes y medianas, pues imagine el lío primero en el lío que nos vamos a meter como diputados y segundo, el lío en que vamos a meter al departamento en el recaudo. En ese punto, ya leyendo la ley, finalmente el que quiere ir al decreto, pues se acogerá al decreto, pero estamos totalmente guiándonos con lo como dice la ley para no ir a meternos en nuestra limitación. En el otro punto, secretario, que pregunta la diputada del 1%, por favor. No, es que el ámbito de aplicación. Mira, Doc, tal cual como dice el decreto, nosotros trasladamos lo que dice actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujeto a registro de oficinas de registros de instrumentos públicos. Y le colocamos el 1%, tal cual como está. ¿Por qué? Porque cuando vamos allí, él no me habla de esa tipología. Él no me habla de esa tipología, diputada. De esa tipología, actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujeto a registro en oficinas de registro de instrumentos públicos, el 1%. Como tal, en el anterior, porque como no lo tiene la tipología, si te das cuenta no está la tipología. Entonces, cuando vaya una micro a hacer este acto, ¿cuánto tiene que pagar? Si te das cuenta acá, como tal, dice inicia con actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las cámaras de comercio distintos de aquellos. O sea, en el decreto dejaron por fuera cuando van directamente a la oficina de registros de instrumentos públicos, ¿sí? Y no tenía cuantía. Entonces nosotros quisimos, como tal, dejar el mismo literal como estaba el anterior, ¿sí? Porque si te das cuenta, en el decreto no colocaron esa cuantía. Sí, mira, dice parágrafo nuevo, para las empresas que hagan parte del programa de escalera formal y tal, entonces dice actos, contratos, negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las cámaras de comercio distintos a aquellos que impliquen la constitución con y o el incremento de la prima en colocación de acciones. Pero no está, como tal, los actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos como tal. ¿Sí? Por eso esa es la diferenciación. Al no estar, entonces nosotros lo tenemos que identificar. Sí, claro, porque pues no está, porque si va un tipo de esas personas naturales jurídicas de este tamaño de empresa y se van a registrar directamente a instrumentos públicos, pues no habría que cobrarles. Entonces nosotros, porque hay que cobrarles, dejamos tal cual como estaba el anterior. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Porque no tiene porcentaje. Si te das cuenta, lo dejaron por fuera. ¿Sí? Fue un error, yo creo, de transcripción ahí de la norma. Bueno, me queda de registro de instrumentos públicos. Me queda claridad. Por eso queda claro entonces el punto, diputado, así queda. Sí, presidente, en el artículo 247 y secretario habla de las tarifas de pasaportes. Esto lo habíamos hablado en la sesión anterior, porque todavía seguimos presentando los cobros en VT y recordemos que hay una ley que es la 1212-2008 donde se regulan estas tasas y dice que cada año se hacen conforme al IPC.
Esto lo habíamos presentado en la socialización, consideraría que debería quedar actualizada anualmente de acuerdo a los incrementos presentados en el IPC mediante la resolución motivada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, porque vamos a cobrar ahí, y eso pues se lo hicimos sino que pues eso es conforme a la revisión de la ponencia para que se hiciera ese ajuste y no dejáramos cobrando otra vez en VT cuando estamos con el IPC. Entonces ahí sería, señor presidente, para que la comisión lo tuviera a consideración. Entonces, Secretario. es lo siguiente, diputada. Cuando hablamos del cobro del pasaporte como tal, lo que debemos de pagar nosotros los colombianos por un pasaporte como tal al Estado colombiano, vienen salarios mínimos como su merced nos está diciendo, ¿sí? En la presentación o socialización que nosotros realizamos como tal, estamos cobrando el VT, que es para la operación de la oficina de pasaportes para el departamento del Tolima, que ya requiere de una inversión de más de 1.500 millones de pesos para poder operar como tal. Que nosotros somos el departamento, dentro de los 4 departamentos, que más bajo tenemos la tarifa, porque cobramos un VT, ¿sí? Entonces, claro, continuamos cobrando el pasaporte como nos dice la norma, pues efectivamente no lo coloco acá porque la norma es la que me dice tanto tengo que cobrar según los salarios mínimos, pero la operación de la oficina de pasaportes que depende de la Secretaría General como tal, ese VT es para la operación. O sea, nosotros como administración departamental, ¿cuánto le cobramos a esa persona que va a adquirir ese pasaporte para la operación de la oficina? Pues que va a todo lo que es los servicios públicos, el apoyo tecnológico, el pago de algunos contratistas de apoyo para este procedimiento para el departamento del Tolima. Así fue tal cual como nosotros concebimos, pues guardando, por así decirlo, como esa estandarización de la unidad de valor tributario para el departamento del Tolima, en el cual pues quedamos de que, a no ser como su merced lo dice, que lo diga la ley, pero la ley sí lo establece en salarios mínimos, en el valor del pasaporte como tal, que es lo que nos cobra a nosotros el ministerio. Y también adicional ahí dentro del mismo punto, en el parágrafo 2, secretario, habla de que el departamento se acoge a las disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para la tarifa correspondiente a la expedición de pasaportes y el impuesto de timbre según la resolución 9713 de 2017. Sin embargo, revisando esta resolución, ya fue derogada por la 9593 de 2022. Entonces, en ese orden de ideas, la propuesta también en ese caso es que se deje de que va a ser conforme a las disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores según las normas que lo modifiquen o lo deroguen, porque muy seguramente cada anualidad van a estar haciendo ese ajuste. Entonces, casi siempre vamos a tener un documento, digamos, que no está conforme a lo que establezca la ley nacional. ¿Sí me hago entender? El decreto que ustedes mencionan en la resolución es la 9713 de 2017, pero esta ya fue derogada por la 9593 de 2022. Sin embargo, para evitar este impasse con estas resoluciones que son actualizadas anualmente, se sugiere que quede que adicionalmente el Departamento del Tolima acogerá las disposiciones del Ministerio de Relaciones Internacionales para la tarifa correspondiente a la expedición de pasaportes y el impuesto de timbre según las disposiciones del Ministerio y las normas que la adicionen, modifiquen o deroguen, porque estamos hablando de una resolución que ya no está en vigencia, ya hay otra nueva y posteriormente, después de legalizado este trámite aquí en la Asamblea, van a llegar muchas más disposiciones a través de resolución. Diría que dejáramos la última, diputada, como hemos hecho en los demás, la que estás mencionando, la última modificación que hubo. O se hace con base en la 9593 de 2022, que es la que está en vigencia. Secretario. Presidente, yo creo que acogiéndonos a la sugerencia que hace la diputada, sí es muy pertinente dejar más bien general, porque es una resolución que sale cada año, a final de año, sobre esto, y sí dejar como el acto administrativo correspondiente a las tarifas para la vigencia como tal. Entonces, diputada, por favor, lee la proposición para someterla a consideración. Sería así, parágrafo 2.
Adicionalmente, el Departamento del Tolima acogerá las disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para la tarifa correspondiente a la expedición de pasaporte y el impuesto de timbre según las disposiciones que dé el Ministerio de Relaciones Exteriores y las normas que adicionen, modifiquen o deroguen. Voto nominal, secretario, para la proposición. Sí, señor presidente, honorables diputados, votación nominal para la proposición realizada por la honorable diputada Carolina Mora. Beltrán Amortegui, Juan Guillermo. Positivo. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Positivo. Morato Ortiz, Julio César. Positivo. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Negativo. Señor presidente, 4 votos positivos, 1 voto negativo. Ha sido aprobada la proposición del artículo 247, parágrafo 2, según lo leído por la diputada Carolina Mora. Sigue abierto el debate. Aviso que voy a cerrar. Queda cerrado. Voto nominal para el proyecto de ordenanza, secretario. Sí, señor presidente, honorables diputados, votación nominal para aprobación. Con las modificaciones. En primer debate con las modificaciones incluidas en la ponencia y realizadas durante el desarrollo de esta sesión del proyecto número 08 de 2025, Beltrán Amortegui, Juan Guillermo. Aprobada. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Positivo. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Positivo. Morato Ortiz, Julio César. Positivo. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Negativo. Señor presidente, 4 votos positivos, 1 voto negativo para la aprobación del proyecto. Ha sido aprobado el proyecto de ordenanza número 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones con las modificaciones sugeridas en primer debate en la Comisión de Hacienda. Siguiente punto, secretario. Señor presidente, 4 proposiciones y varios. Sin proposiciones radicadas, señor presidente. Siendo las 8:29 de la noche del miércoles 28 de mayo de 2025, damos por finalizada la sesión del día de hoy.